Bueno, no agarran de sorpresa, pero ya estamos aquí con la licenciada Betsy Custodio. Las cámaras son terribles. Betsy nos pone a nosotros. Betsy Custodio. Betsy, hola. Chaqueta muy bonita. Linda como siempre. Gracias. Combinada la chaqueta. Betsy, un tema bastante interesante. El costo emocional de las enfermedades en la etapa infantil. ¿Afecta esto incluso, voy a ir con una pregunta rápida, a las relaciones matrimoniales? Sí. Sí. Claro, Cuéntanos sobre esto. Cuando un niño se te enferma, independientemente de la edad, y más aún cuando es una enfermedad ya grave, pues a los padres, en este caso, demanda una alta atención, principalmente que suele ser de la madre, por lo tanto, no está ahí como el hombre quiere. Porque Sí, pero tú a nosotros nos has enseñado que debe haber equidad. Claro. Entonces ya la preocupación no solamente es de mamá, como dices tú. Espera, sí. Pero ¿qué sucede? Estamos trabajando en que ustedes también sean parte de la crianza. Sin embargo, aún no hemos llegado a ese punto. Todavía Así que no se ha evolucionado hasta ahí. todavía esto sucede. Sí. El hombre sigue siendo muy machista. La mayoría sí. Pero estamos trabajando para que eso cambie. Y enseñándole aquí a todos ustedes que aquí en el estudio, bueno, les cuento que la única mujer en el día de hoy soy yo. Sí, está Y solita. feliz de estar con ellos para que puedan seguir aprendiendo. De vez y cuando los hijos se enferman, que los padres se preocupan mucho, ¿a qué puede deberse esto? Pues a nivel emocional esto impacta bastante. Hay diferentes enfermedades que, de acuerdo a la que sea, y más aún cuando no se tiene un diagnóstico ahí claro, pues preocupa. Y las emociones que traen pues son tristeza, a veces el mismo enojo, independientemente de las creencias que tengan, del Dios en el que crean, y afecta bastante. Y no solamente a los padres, también a esas personas allegadas y cercanas, como son los hermanos, los abuelos, personas alrededor. Mientras más pequeño, pues suele impactar aún más. Ok. Tú hablas de impacto. Sabemos que los niños desde recién nacidos, pues nosotros comenzamos que le hace daño la lechita, que el friito, que cubrirle, pero ¿cuáles son aquellas enfermedades que más impactan la salud, vamos a decir la salud emocional o el costo emocional de los padres? Entre ellas está un diagnóstico de cáncer infantil. Principalmente la leucemia es el más Y escúchame, frecuente. Betsy, y qué bueno que menciona, porque la semana pasada, pues, se celebró el Día del Cáncer Infantil. No sé si fue el martes. El sí, martes. si no me Hablábamos equivoco. con lacito amarillo, porque es el color con el que usamos un lazo para ello. Entonces, está el cáncer infantil, independientemente del tipo que sea. Pero también están otras enfermedades, que son las enfermedades raras, para las cuales no hay todavía un origen de ser y son diversas. O sea, que a veces, aunque se llega a dar con el diagnóstico, con frecuencia es muy difícil llegar a ello. Y además, a nivel psicológico principalmente, por ejemplo, está síndrome de Down, autismo, entre otros diagnósticos que afectan significativamente tanto a este niño o adolescente, pero también a los padres, porque todos queremos un hijo o una hija lo más sano posible. Así y en es. este caso eso se ve interrumpido. Así es. Entonces, Betsy, tú acabas de contestar aquí una de las preguntas que yo tenía, por ejemplo, cómo impacta el diagnóstico en los padres, ya tú lo acabas de decir, de manera así, emocional, provoca estrés y todo eso. Sí. Todo eso. Entonces, otra pregunta en cuanto al impacto emocional, ¿hay alguna diferencia entre la espera del diagnóstico y el informe del diagnóstico? ¿Qué diferencia hay? Bueno, Cuando hay un diagnóstico, o sea, ahí donde... Pues eso, de lo que eso quiere quiere decir, para que los que nos están viendo entiendan, me hago el estudio. Sí, Entonces yo estoy esperando el diagnóstico, los resultados, ¿verdad? Eso es lo que te quería decir. correctamente. Sí, muchas veces se hacen estudios y estudios y más, y no hay un diagnóstico concreto, lo que impacta significativamente a los padres porque están con la incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando. Y muchas veces cuando ya tienen el diagnóstico ahí, la información clara, pues en ocasiones sienten un alivio por saber qué es lo que realmente está pasando con ese niño, niña o adolescente. Sí. Entonces, muchas veces el impacto y el costo emocional puede ser mayor cuando no se sabe y cuando se anda buscando la razón de ello. Y también cuando nos damos cuenta que son enfermedades, por ejemplo, enfermedades raras o el mismo cáncer que tú lo relacionas con la muerte y ahí se te viene el mundo abajo. Bien, entonces el impacto desde el punto de vista emocional, pero que tiene un efecto en lo económico. ¿Cómo se puede explicar eso? O lo económico. Y más en un países efecto como el emocional. nuestro, ¿eh? Mira,
Estas enfermedades lamentablemente son muy costosas. Sí. Tenemos el Hospital Robert Reed, entre otros hospitales infantiles, pero la demanda que tienen estos hospitales con respecto a niños con diferentes condiciones, pues es muy alta. Y eso significa que muchas veces no tenemos los medicamentos. Y estoy hablando desde fuera, estoy hablando como país, los medicamentos, la misma atención psicológica. ¿Y qué sucede? Que los padres no suelen contar con la parte económica. Por lo tanto, el saber que yo no puedo costear ese tratamiento, que aunque exista en el país, no puedo hacerlo, pues me genera mucho mayor estrés, mayor incertidumbre, tristeza, y se revuelven todas estas emociones que impactan significativamente principalmente a los padres. Y a los niños que ven a los padres preocupados, pero ¿qué pasa? Como los veo preocupados, ¿qué hago? A veces desean hasta morir, porque quizás ahí se terminaría el sufrimiento para ellos y para los padres. Entonces, desde el punto de vista... Tenemos una pregunta bastante interesante, que es con relación a qué cree la licenciada con respecto al sistema de salud y, con este caso. Pero ella no va a contestar después de la pausa. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Vamos en breve.